del curso es la amplificación de pequeña señal, ya lo he mencionado más de una ocasión. Sin embargo, les mencionaba que por ahí el programa oficial marca una unidad, entre comillas, al final como proyecto del diseño de una fuente de voltaje. Si bien es cierto, ya vimos más o menos cómo se hace una fuente de voltaje controlada, o mejor dicho, regulada por Zener, también con transistores se puede regular una fuente, aunque de alguna manera, de todas maneras interviene el Zener. Entonces, si observamos, jóvenes, dentro del circuito que tenemos aquí en pizarrón, este circuito se conoce como regulador en serie, pues nos estamos dando cuenta que participa directamente un Zener. Luego entonces, jóvenes, vamos a ver qué es lo que pasaría. Nos vamos a dar cuenta que el voltaje pues prácticamente se regula con el Zener, pero la corriente es lo que cambia. De alguna forma tendríamos que ver cómo va a mejorar la corriente. Luego entonces, tal como lo estamos viendo ahí, jóvenes, dice el enunciado, supóngase que un BI no regulado de 30 volts, supóngase un BI no regulado de 30 volts, una R de 68 ohms, un transistor con una beta de 120 y un Zener para un voltaje de 18 volts. Si se le conecta una RL de 220 ohms, queremos encontrar tanto el voltaje de salida regulado como la corriente disipada por el Zener. ¿Por qué razón? Bueno, pues recuerden que aquí lo importante es determinar el valor de la corriente del Zener. Aunque aquí no nos dice cuánto sería la máxima corriente que soporta el Zener, vamos a suponer que funciona. Que debemos cuidar de alguna forma, pues que no rebase los valores que el Zener supone. Y bajo esa circunstancia nos vamos a dar cuenta ahorita qué pasaría en el caso de que rebase la corriente del Zener, que sabemos que con eso lo dañaríamos. Bien, jóvenes, tenemos el circuito. ¿Ya lo copiaron o cópienlo, de favor? Y ahorita me dicen en cuanto lo tengan. Perdón. Déjenme cerrar esta cortinita que luego a veces nos obstruye un poquito la visibilidad con el destello. Profe, ¿Sí? ¿qué son las letras que están debajo del BI? NR, no regulado. BI Ok. no regulado. Gracias. Y allá el BO dice regulado también. O sea que estamos pensando en que es un regulador. Por lo tanto, el voltaje de entrada no está regulado, el voltaje de salida debe estar regulado. Recordando que la regulación consiste en estabilizar totalmente la señal de corriente directa.
¿Listos? Yo ya lo copié, Yo ya la profesor, copié, los profe. Perfecto, vamos Ya. iniciales. Fíjense bien, jóvenes, nos estamos dando cuenta que aquí va a haber una corriente que le vamos a llamar IR, que aquí obviamente estará la corriente IZ, que aquí va a haber una corriente IB, y naturalmente tenemos una corriente IL. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que debemos hacer es, en cierta medida, calcular el voltaje de salida. Así de lo que estamos observando, jóvenes, a grosso modo. ¿Cuánto voltaje de salida creen ustedes que puede existir? Así, viéndolo fríamente. Nomás voy a cambiar para este lado la IB, no se preocupen, es lo mismo. Que no se nos olvide que aquí tenemos de base a emisor un voltaje VBE. Entonces, así a grosso modo, obsérvenle bien y más o menos díganme cuánto voltaje creen que vamos a tener aquí en VO. $17.3 volts, ¿Por qué sería, Beltrán? porque el voltaje del CENER es de 18 volts y restándole el potencial que tenemos ahí del diodo de 0.7 volts, nos daría 17.3 volts. Perfectamente. Lo que tenemos aquí es una suma algebraica de dos valores de voltaje. Por lo tanto, sin mayor problema diríamos que VO será igual con BZ menos VBE, lo cual nos lleva a un valor de 17.3 volts. Así de facilito. ¿Sí? Ya está. Ahora la pregunta sería, ¿cómo vamos a determinar el valor del voltaje del CENER? Observen, a partir de aquí, que IR, le voy a poner, nótese que IR es igual a IZ más IB. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí no hay mayor problema, jóvenes? Y que IL pues obviamente va a ser VO en RL. Por lo tanto, de aquí sí podemos tranquilamente decir que 17.3 entre 220. Y esto nos lleva a una friolera de ¿cuánto, jóvenes? $0.078. Déjeme ver para compartirlo en microamperes o miliamperes. 780 y qué. O 78. No, 780 y tantos, ¿no? 78.6 miliamperes. ¿78 punto qué? 0.6 miliamperes. Ok. 78.6 miliamperes. Bueno. Okidoki. Ahora, ojo, jóvenes. De aquí podemos decir que si ustedes observan, esta IL es igual a la IE. Y le ponemos pero. A mí me dio 86.5 miliamperes. 86.5, pues cuestión de hacer bien las operaciones. A ver cuánto nos da. Bien, Déjenme me salió 18.6 miliamperes a mí también. También 78.6. Sí, 78.63. Sí, ya miré por qué. Sí, me puse 200 en lugar de 220. Sí, de hecho es 78.64 números cerrados.
miliamperes, ¿sí? Ya redondeado. Pero, jóvenes, nos encontramos con que IL es igual con IE, si ustedes observan. ¿Por qué razón? Porque la corriente que llegue aquí, pues es la misma que va a salir hacia acá. Por el lado derecho está abierto, entonces no hay problema. Y esto es aproximadamente igual a IC. ¿De acuerdo? Ahora sí veamos un detalle. De aquí nos encontramos con que IR, jóvenes, siguiendo la diferencia potencial que tenemos, es igual con BI menos BZ en R. Por lo tanto, ¿qué tenemos? 30 menos 18, 22 entre 68. ¿Cuánto nos va a dar ahí, hijo? ¿Sí son 22? No, 12, perdón. 12, me equivoqué aquí, disculpen. 12 entre 68, ¿cuánto nos da, jóvenes? 176.47 miliamperes. 176.47. Sí. Okidoki. Ya tenemos IR. Quedamos de alguna manera que IR es igual a IZ más IB. ¿Sí? Y como le ponemos así, IB igual con IC en beta. ¿Esto a cuánto va a ser igual, jóvenes? Nótese que ahora tenemos 78.64 entre 120. Son milis estos, ¿eh? $655.33 microamperes. 675. 55. 55, perdón. .33 microamperes. Microamperes. Okidok. Obviamente, ya de aquí podemos sacar IZ. Y esto nos lleva a... ¿Cuánto, jóvenes? $175.8 miliamperes. 175.8. Bien. Fíjense en detalle aquí. De alguna manera, ese voltaje de Zener es bastante grosero. ¿Sí? Se está yendo casi toda la corriente que fluye a través del resistor R, se nos está yendo por el Zener. Entonces, ¿qué creen ustedes que necesitaríamos hacer para reducirle el valor a esa corriente, jóvenes? Aumentar la RL.
No, no precisamente. Digo, podríamos aumentar la RL, pero pues ahí estamos suponiendo que eso es lo que vale y ni hablar. Habría otra cosa que debemos modificar, jóvenes. Aumentar la R normal, ¿no? No, más bien aumentar la beta. Buscar un transistor que nos dé una beta mayor. Por ejemplo, imagínense el 2N2222 aquí, cuya beta es 200. ¿Cuánto nos daría la IB? De 393.2 microamperes. 393. Ajá. 393 sería, fíjense. Por lo tanto, todavía tenemos apenas 0.4 números cerrados, 0.4 miliamperes ahí. Para restárselos a IR, pues seguimos prácticamente donde mismo. Entonces, este regulador es bueno y funciona muy bien, pero sí y solo sí, jóvenes, tenemos el Zener adecuado para que aguante la corriente que está soportando. Entonces, en todo caso, jóvenes, en todo caso lo que habría que hacer es incrementar el valor de este resistor. Si este resistor lo pusimos ahorita apenas de 68 ohms, imagínense si lo cambiamos en vez de 68, simplemente así nada más para efecto práctico, ahorita. Vamos a cambiarlo a 220 ohms. ¿Qué pasaría? Pues aquí cambia totalmente el panorama. Si en vez de ese 68 aquí tenemos 220, ¿a cuánto nos llevó? A 54.54 miliamperes. 54.54 miliamperes. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que a este 54.54 le vamos a restar la corriente de base, que esa realmente pues no nos cambió si lo dejamos así como estaba. ¿Sí? Por ejemplo, con esa misma beta, con la de 120. ¿Con qué nos encontramos? Con que aquí ya cambió bastante. ¿Cuánto va a ser? 54.54 menos los 0.65 milis. Va a seguir siendo la misma corriente, pero ya la redujimos en una forma bastante eficiente. Así que, ¿qué tendríamos que hacer para que funcione este regulador de mejor manera? Incrementar el valor de R. Si aquí le pusimos ahorita 220, tranquilamente, jóvenes, y sin temor a equivocarnos, le podemos poner 510, por ejemplo, o 680. Y con 680 se nos va a bajar horriblemente. En vez de 176, nos va a dar 17.6. Y ya protegemos perfectamente al Zener. ¿Sí? Por otro lado, si le metemos una beta menor todavía, digamos de 80, por ejemplo, ¿sí? Pues nos va a cambiar. Este se va a ir a un valor más alto. Naturalmente vamos a controlar más todavía la corriente del Zener. Lo estamos protegiendo. Recuerden que buscábamos proteger el Zener con el voltaje de entrada o con la resistencia de carga para el regulador con Zener. En este caso, lo que vamos a hacer para protegerlo es modificar el valor de R. ¿Sí se entiende o hay dudas, jóvenes? O sea, por ejemplo, ahora vamos a hacer una modificación. Fíjense, tenemos todos los voltajes, van a ser los mismos, etcétera. Pero, nada más para efecto práctico, vamos a manejar aquí
1 kiloohms, jóvenes. 1 kilo. Nos vamos a exageraciones. Y vamos a manejar una beta de 80, que también son comerciales. De 80. Lo demás lo podemos dejar tal y como está. El VO no va a cambiar, jóvenes, definitivamente. Ya está ahí. La IL tampoco va a cambiar. Ya la tenemos ahí. No hay ningún problema. ¿Qué es lo que va a cambiar? La IR. ¿Cuánto nos va a dar IR, jóvenes, para este caso? $12 miliamperes. Como aquí la beta ahora es de 80, ¿cuánto nos dio aquí, jóvenes? Sale 983 miliamperes. .983. Sí. Casi 1 miliamperes. ¿Cuánto nos va a dar aquí, jóvenes? No, 11.017 miliamperes. Aproximadamente 11 miliamperes. Fíjense, con eso protegimos perfectamente sin mayor problema al Zener. ¿Sí? Y nos sigue dando el mismo voltaje regulado sin mayor problema. ¿Cómo la ven, jóvenes? Sí. Claro, ahí modificamos dos cosas, les dije. Modificamos el valor de la R y el valor de la beta. Pero no habría mayor problema después de todo. Si queremos hacer un regulador ahorita para efecto práctico con un 2N2222, se hace, no pasa nada. La beta va a ser 200, obviamente va a cambiar muchísimo. Nos va a dar, en vez de 983, nos va a dar, hace un ratito me dijeron, 300 y feria de microamperes, como 360 y algo, ¿sí? No habría mayor problema. En el Zener de todo va a estar poquito menos de los 12 miliamperes fluyendo. 11 y medio, 11.6. Entonces va a estar perfectamente protegido sin mayor inconveniente y va a funcionar bien, jóvenes. Profe, ¿Sí? ¿hasta qué valor sería máximo lo recomendado para el valor de la corriente de Zener? Para el Zener, recuerden que el fabricante es el que nos lo proporciona en su hoja de datos. No sé si recuerden que les había mencionado, déjenme ver si se alcanza a ver aquí, lo pongo aquí, creo que se alcanza a ver. No sé si recuerden que les había mencionado que el fabricante del Zener siempre nos pone un voltaje Zener y nos pone una potencia de disipación máxima. ¿Sí? Entonces, en ocasiones la potencia nos la pone del orden de 250 miliwatts, nos la pone de 450, nos la pone inclusive en ocasiones, ¿sí? De 1 watt. Entonces todo está en función de ello. Si nos da, por ejemplo, los 250 miliwatts que les mencionaba y tenemos un voltaje de 18, pues lógicamente, si sabemos que esto es igual a BZ por IZ, ¿cuánto sería la corriente máxima? ¿Sí se ve? ¿Se alcanza a ver todavía aquí? Sí, apenitos. Sí. Apenas. ¿Cuánto sería la IZ máxima? Pues lógicamente va a ser la potencia del Zener máxima entre BZ. Si era 250 miliwatts entre el voltaje del Zener, que fue 18 aquí, ¿cuánto nos va a dar la corriente?
De 13.88 miliamperes. Ok, casi 14 miliamperes, casi 14. Pues vean, tendríamos que ponerle por lo menos un resistor de 1 kilo, si es que el fabricante nos dijera que la potencia máxima de disipación es 250 miliwatts. Pero les digo, hay de 450, de 500, hasta de 1 ampere, ¿sí? Entonces no habría, digo, de 1 watt, perdón. Entonces no habría problema, porque con base en ello podríamos ver sin mayor problema cómo protegerlo. ¿Cuánto es lo más de corriente que le vamos a dar? ¿Sí? Aquí no podemos decirnos, no podemos hacernos a la idea de que, bueno, más o menos le puedo dar tanto. No, tenemos que ver en la hoja de datos cuánto es lo máximo que puede disipar el Zener sin dañarse. Y lo máximo es lo que nos dice el fabricante en potencia. Entonces, con base en ello, sacamos la corriente. Y ese es el máximo de corriente que le podemos dar. Entonces, habrá que protegerlo. ¿De qué manera? Bajándole la corriente a R. Y para bajar la corriente a R, pues ya sabemos que según la ley de Ohm, a mayor resistencia, menor corriente. ¿Sí? ¿Nos queda claro o hay dudas? Todo Muy bien, claro, bien. profe. Todo bien, profe. claro como el agua. Entonces les digo, ahí tenemos un regulador en serie que funciona dentro de lo que cabe bastante bien. Y ojo, una cosa muy, pero muy importante. Observan ustedes que la corriente en la carga, proporcionalmente hablando, se eleva un poquito trabajando un regulador con transistor. Si bien es cierto, sale más caro. ¿Por qué? Porque pues aquí tenemos que meter un transistor, ¿sí? Pero estamos asegurando un poquito más de corriente. ¿Sí? Esa es la ventaja que se tiene, jóvenes. Bien. Vamos a ver otro regulador. ¿Puedo borrar ya? Sí, profe. Sí, profe, adelante. ¿Va a ser otro tipo o el mismo pero con otros valores, No, profesor? es otro tipo. Ok. Nada más que dejen agarro mi acordeón porque luego no lo veo. Una vez más, tenemos IR. Tenemos más y menos BE. Tenemos más y menos BE. Tenemos más menos BZ. Y una corriente IL. Este es un regulador serie mejorado, se llama.
Profe, ¿Sí? en la parte de abajo, ahí donde está escribiendo. Sí, Ah, ok, ya lo veo ahora sí bien. perfecto. Si es que luego también yo me pongo a verlos y me doy cuenta que algo se ve medio borroso, se ve empalmado y lo modifico. Profe, ¿son dos RLs lo que hay? Este es R2. Nada más que es lo que les digo, que luego escribo más feo que lo horrible. R2. R1, Ok, R2, gracias. R3. No voy a modificarlo, simplemente voy a cambiar de ubicación R1 y R2 para que veamos ahorita lo que voy a poner. ¿Listos? Sí, profe. Okidoki, fíjense bien, jóvenes. Observen, y aquí se nos va a caer en este resistor algo que le vamos a poner como B1 y en este resistor algo que se podría decir B2. ¿De acuerdo? Independientemente de las condiciones que haya por los demás elementos del circuito, aquí hay un B1 y aquí hay un B2. Y le ponemos 1 y 2 respectivamente debido a los subíndices de los resistores. Si hubiera sido R5 y R6, por ejemplo, pues le habríamos puesto B5 y B6. Es nada más para identificarlos y relacionarlos con el resistor, ¿de acuerdo? Bien, vean ustedes aquí, jóvenes, que veo es igual a BZ más BBE2 más, no es cierto, sí, está bien, más B1, ¿sí? Pero B2, que B2 es igual a BZ más BBE2. Es decir, este voltaje es esto, lo que se nos cae aquí, más la barrera de potencial, ¿cierto?
¿Sí? ¿Vamos bien, jóvenes, o hay alguna duda? Profe, ¿podría decirlo otra vez? Sí, nuevamente. Observan ustedes que el voltaje aquí en el V2 equivale a este voltaje que está aquí. ¿Por qué? Si lo enderezáramos, si lo jaláramos más hacia abajo, veríamos que este V2 equivale a la caída, bueno, más bien al voltaje que proporciona el Zener, más la barrera de potencial del transistor. ¿Sí? ¿Se nota o no? Sí, sí. Se los voy a poner de otra manera, si gustan, así nada más para efecto de que quede un poquito más claro. Permítanme. Es como si lo estuviéramos viendo de esta forma. ¿Sí? Esta sería la R3. A final de cuentas, V2, que es todo esto, hasta tierra, es igual a este voltaje más el voltaje que hay de la base, es decir, de aquí hasta aquí, que es lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Acá tendríamos la R1 y todo lo demás, ¿sí? R1 y acá está la salida. RL, VO. ¿Sí? Entonces, profe. Sí. verlo de esta manera y exactamente lo que tenemos aquí. Claro que aquí lo único que hice fue graficar de aquí hacia allá. Profe, ¿y por qué no se toma en cuenta como la BR? La BR, ¿cuál? Ajá. Lo que está antes de ¿Aquí? antes del transistor, ajá. Todavía no. Eso es más que todo va a ser un limitador de corriente. Ok. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Ahorita de momento lo que nos interesa es buscar el VO. Y nos dice que VO es igual a VZ más VBE2 más V1. ¿Sí? O sea, es este voltaje más V2 a final de cuentas. Que también podríamos decir aquí que VO es igual a V1 más V2. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vean que es lo mismo. Ok, profe. Sí, sí, sí. Bueno, ahora fíjense un detalle aquí interesante de esto. ¿Qué tenemos? Que V2, si lo vemos ahora de derecha a izquierda, no es otra cosa más que un voltaje dividido. Es decir, VO se divide en V1 y V2. ¿Cierto? Sí. Si lo sacamos por división de voltaje, jóvenes, por división de voltaje, diremos que V2 es igual a VO por R2 en R1 más R2. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Si despejamos de aquí VO, jóvenes, será igual a R1 más R2 que multiplica a V2 en R2.
¿Sí? Pero dijimos que B2 es igual con BZ más BBE2. Por lo tanto, diremos que BO es igual, bueno, lo voy a poner así, R1 más R2 en R2, que multiplica a BZ más BBE2. Y ya tenemos ahí el voltaje de salida, jóvenes. ¿Cómo la ven? Está un poquito más complicadito que el otro, pero me Está imagino más que... complicado. Sí, definitivamente, tiene más elementos, más todo. ¿Sí? Aquí el objetivo era buscar cómo determinar el valor de BO. Y ya estamos viendo, pues, que el valor se va a esos datos. ¿Sí? Y de alguna manera, ojo, jóvenes, se está incrementando el valor del voltaje del Zener. O sea que aquí ya el Zener es un instrumento o un elemento de ayuda para obtener BO, pero además es un multiplicador, un factor de multiplicación a final de cuentas. ¿Sí? De tal forma que si, nomás porque se me ocurre pensar, ojo, si B Z fuera, por ejemplo, de 12 volts, BB obviamente es de 0.7, si R1 y R2 valieran lo mismo para no irnos tan lejos, pues estamos multiplicando ahí que 12.3 por 2 nos va a dar 26 puntos y feria de voltaje de salida. ¿Cierto? No, 24, 23, no, sí, 23.4. Entonces ya se incrementó. ¿Qué significa? Que aquí tenemos que utilizar probablemente un Zener más pequeño. ¿Sí? En vez de 18 volts como el otro, pues vamos a manejar uno de 12 o de 10 o de 9, dependiendo de las necesidades que tengamos. Y ahora, ojo, jóvenes, ya con esto es nada más una forma de visualizarlo. No nos vamos a poner a trabajar directamente con él. Esto es nada más como para que entiendan que hay otras formas de regular el voltaje. Y que sería mucho más efectivo trabajarlo en un regulador con transistor que con Zener a secas. Es obvio que ya con estos datos que tenemos podemos obtener perfectamente cuánto vale la corriente en R1 y cuánto vale la corriente en R2. ¿Sí? Naturalmente que la diferencia de la corriente entre R1 y R2 pues va a ser la corriente del Zener. ¿Cierto? Dicho de otra manera, ojo, aquí tenemos una, le voy a poner I1. Y aquí tenemos una I2. Y aquí tenemos IZ. ¿Sí? ¿Estamos bien, jóvenes, o hay dudas? Sí, estamos bien. Bien. Luego entonces I1 será igual, obviamente si ya tenemos el valor de B2, que lo podemos definir de alguna manera, ya supimos que si BO es igual a todo esto, pues lógicamente también podemos encontrar BO ya una vez que tengamos el valor de BO. ¿Sí? Entonces I1 será igual a B1 en R1, que es la caída de voltaje que tenemos ahí, I2 igual a B2 en R2. Pero I1 es igual a I2 más IZ, según la ley de corrientes de Kirchhoff, porque va a llegar a este nodo. ¿Cierto?
Sí. Sí. Y esta IZ, jóvenes, pues va a ser muy difícil que se venga por R3, más bien si acá no hay impedancia, se va a venir hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, así que, nótese que IZ es igual a la corriente de base 2. ¿De acuerdo? Que aquí vamos a tener una corriente de base 2, IB2, y que aquí naturalmente tendremos una IB1. ¿Sí? Esta IB2 nos va a generar, ojo jóvenes, nos va a generar una IC2 igual con beta 2 por IB2. Entonces pongámosle aquí, para que no se nos pierda, Q2 y Q1, donde cada transistor tiene un valor de beta. No sabemos, ahorita nada más lo pusimos a grosso modo, ya sería cuestión de hacer experimentos a ver qué valores tenemos. Pero este va a ser el valor de IC2, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes que aquí tenemos un voltaje, justo aquí, que bien le podemos llamar Vx. ¿Sí? ¿Cuánto vale Vx según lo que tenemos ahí, jóvenes? Es BI sobre BR sobre R. No. No, perdón, me confundí. Fíjense bien, porque ya se nos acabó el tiempo. Va a ser igual a, a BO menos BBE1, jóvenes. Es decir, es todo este voltaje que es con respecto a tierra, menos este cachito y nos quedó Vx, que va con referencia a tierra también. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesor. Yo pensé que, bueno, yo antes de que usted dijera algo, pensé que iba a ser BI menos BO, pero pues no creo que sea así, claro. No, es lo que tenemos ahí. De aquí, jóvenes, ahora sí ya podemos encontrar IR. IR igual con BI menos BX en R. ¿Sí? Pero también IR será igual, ojo, a IC1, a IB1, perdón, más IC2. La IC2 ya la tenemos definida aquí, por lo tanto, IB1 será igual a beta 1, perdón, me equivoqué ya, será IR menos IC2, ¿sí? Y la IC1, jóvenes, será igual a beta 1 por IB1. Pero también IC1 deberá ser igual, jóvenes, a I1 más IL. ¿Sí? Y ya tenemos todos los parámetros ahí establecidos. Ya de ahí podemos determinar perfectamente qué valores queremos, cuánto es lo que vamos a ponerle a cada caso, etcétera, etcétera. Es poquito más complicado el análisis, naturalmente, pero nos lleva a mejorar bastante, tanto en voltaje como en corriente, jóvenes. ¿Sí?
¿Cómo la Profe, ves con ese? En la, en la tercera de abajo hacia arriba es IB1. IB1 igual con IR menos IC2. Ah, ok, gracias. Profesor, ¿Sí? en esa parte, la IR es igual a IB, ¿qué subíndice tiene? IB1 Ah, ok. más IC2. O sea, aquí está, llega a este nodo y se divide en las dos. En la corriente de colector del transistor 2 y la corriente de base del transistor 1. Muchas gracias. Sale. Y les digo ya, a partir de ahí, obviamente, como les dije, no es que nos vamos a poner a hacer reguladores. Más bien mi interés de ver los reguladores con transistor es con la idea de que observen cómo es mucho más práctico, bueno, es mejor pues, más seguro, obtienen mayor corriente, etcétera, con un regulador con transistor que un simple reguladorcito con un Zener y ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Zener pues va a tener una limitante siempre de corriente y lo podemos quemar fácilmente. Y aquí no, aquí lo podemos ajustar dependiendo de nuestras necesidades el valor de la corriente, jóvenes. ¿Sí? ¿Por qué razón? Por lo que dije ahorita. Si la corriente que hay en B1 es muy grande, pues hay que buscar la forma también que la corriente en B2 sea cercana a I1 para que por el Zener fluya una corriente muy pequeña, que no se queme. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a trabajar en eso. Y todo va a estar, lógicamente, en función de los elementos resistivos también. Con eso vamos a jugar. Entonces, esa es la idea, jóvenes. Por lo pronto estamos viendo, pues, esos reguladores. Los dos son serie. Uno es serie a secas, el otro serie mejorado. Mañana vemos un regulador en paralelo. ¿Sí? Que también está muy sencillito, pero bueno, cuestión de observar todo el análisis que se tenga que hacer en él. Y de aquí, también comentario, si alguien de ustedes considera que quiere aventurarse a hacer una fuente, ya considerando un regulador que le proporcione más corriente y todo, y lo quiere hacer con transistor, bueno, pues ustedes me dicen y ya yo los voy asesorando, no hay ningún problema. Que como les dije también al principio, eso es por satisfacción propia. Pero la realidad es que si necesitan una fuente, yo les sugiero en lo personal. Mejor comprarla que hacerla. ¿Por qué? Porque al comprarla, viene bien hecha, viene bien soldada, viene en una estructura, en un circuito impreso bien, viene en una cajita bien presentable, trae su medición de voltaje, etcétera, y tiene un valor X. Hacerla, pues implica hacer todo eso para que quede más o menos presentable, jóvenes, implica meterle mucho dinero y mucho esfuerzo, naturalmente. Entonces, esto es como para que si algún día ustedes se dedican ya como ingenieros a hacer fuentes o que lleguen a una empresa de fuentes, bueno, pues vean que hay estas formas de regulación, pero que además ahí para que proporcione corriente adecuada y todo ello van a ocupar otros implementos, toroides generalmente, para incrementar el valor de la corriente. Entonces, bueno, de momento, jóvenes, pues por hoy le dejamos ahí. Gracias por su presencia y nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Dale, que descansen, jóvenes. Nos vemos, profe. Mándeme.